Bienvenidos a la Iglesia Esperanza por el Corazón. Esperamos que os podáis sentir como en casa y que Dios os pueda llenar de esperanza y amor en este tiempo. Hola Iglesia, buenos días a todos. Dios os bendiga. Bueno, hoy estamos de manera online transmitiendo nuestra celebración dominical porque, como sabemos, han aumentado los casos de contagio del virus en nuestra ciudad y de manera prudente y responsable como iglesia queremos no tener los cultos presenciales hasta el día 22 de agosto. Queremos proteger a la familia, proteger a la iglesia, porque nos importan más las personas que los eventos. Bueno, hay un versículo que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Él ha estado conmigo en los peores momentos, ha estado conmigo en los hospitales visitando enfermos, ha estado conmigo visitando a personas angustiadas, y es el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y quisiera que ahora en tu casa, junto con tu familia, te tomes de la mano y puedas decir junto conmigo: el Señor es mi pastor, nada nos faltará. Así que en medio de esta pandemia que seguimos viviendo y luchando, podemos decir que el Señor está cuidando de nosotros. Yo tengo la total convicción que a pesar de los momentos difíciles que pueda estar atravesando, viviendo, yo o cualquier hermano de nuestra iglesia, tenemos la convicción y la seguridad que el pastor de pastores está cuidando de nosotros, está cuidando de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos. Así que te invito a que te unas conmigo en este momento de adoración y celebración dominical para alabar al Rey de Reyes y al buen pastor. Oremos juntos. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por nuestra amorosa iglesia. Te doy gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia que estamos viviendo, ella no nos va a robar ni la libertad ni el gozo de adorarte. Tú eres Jehová, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres Elohim, Adonai, tú eres el Señor, tú eres el que gobiernas aún sobre todas las naciones y aún sobre las pandemias. Tenemos nuestra esperanza en ti, tenemos nuestra confianza en ti. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, mucho menos tu presencia. Padre, queremos alabarte, adorarte y celebrar contigo en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios os bendiga a todos y ahora le damos paso a este maravilloso tiempo de alabanza. Jesús,
Dios os bendiga, iglesia. Es una bendición para mí poder compartir hoy la palabra de Dios con vosotros desde mi casa, porque estamos aquí en semi-confinamiento, ¿no? Esta nueva realidad. Pero ¿quién nos iba a decir a nosotros en enero de 2020 que nuestras vidas y el mundo como lo conocíamos iba a cambiar así de la noche a la mañana? La realidad es que un año después seguimos luchando con toda nuestra fuerza para afrontar esta crisis sanitaria y económica, la mayor crisis que nuestra generación ha podido conocer. Y en medio de este mundo y este tiempo tan turbulento, yo estaba orando y le decía, Dios, ¿cómo podemos tener esperanza? ¿Cómo podemos tener ilusión para comenzar un nuevo proyecto en este 2021? ¿Cómo emprender una empresa? ¿Cómo emprender un matrimonio? ¿Cómo emprender una relación de noviazgo? ¿Cómo emprender nuevos estudios? En fin, Señor, ¿cómo echar adelante? ¿Cómo soñar de nuevo? Y Dios, que es experto en darnos respuesta, me guiaba al lugar donde Él mejor sabe hacer, a su palabra. Y es en su palabra donde Él comenzó a responder a todas estas preguntas que yo le estaba haciendo. Y Él me guió en la palabra de Dios a una historia fascinante, la historia de un hombre a la que Dios llamó a un viaje realmente para él, para el hombre de gran incertidumbre, un viaje a lo desconocido. Pero fue en ese viaje en el que Dios fue tratando con él y la fe de esta persona fue creciendo en medio de las circunstancias difíciles que tenía que atravesar. Bueno, nuestras vidas es como un viaje que comenzamos cuando nacemos y terminamos cuando nos vayamos de esta vida y estemos en la presencia de Dios. Y hoy os invito a que leamos juntos esta fascinante historia que tiene 3 principios de vida que podemos aplicar a nuestras vidas hoy en medio de este tiempo. Os invito a que leamos juntos Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que se habían incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esta región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Jai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección al sur hacia el Negev. Esta fascinante historia comienza en Ur de los Caldeos y luego se va desarrollando después que Abraham llega a una ciudad llamada Aram, todo perteneciente a la región de Mesopotamia, lo que hoy sería un poco la parte de Irak. El viaje que él tuvo que realizar era aproximadamente un año, desde Harán hasta Canaán. Pero lo interesante es que Dios le dice a Abraham, oye, deja toda tu familia, deja a tus parientes, a tus amigos, aquellos amigos de toda la vida con los que has crecido, tu tierra, tu parentela, tu casa, todo lo que tienes, déjalo y vente conmigo a un viaje a lo desconocido, a un lugar que yo te mostraré. Es interesante porque sería algo parecido hoy, como que Dios se nos apareciera y te dijera, mira, deja a tu familia, tus amigos de toda la vida, tu instituto, tu universidad, tu empresa, tu trabajo, coge a tu mujer, a tus hijos
y vete al aeropuerto. Y cuando llegues al aeropuerto, entonces yo te diré el vuelo que debes de tomar. Parece una locura, pero muchas veces Dios actúa de manera que no podemos comprender. Y en la medida que nosotros vamos confiando en Dios y vamos dando pasos de fe, Dios nos va revelando los propósitos que Él tiene para nosotros. Ahora bien, ¿cuál era el contexto de Abraham? Abraham vivía en estos poblados, de esta tierra de Babilonia, de la región de Mesopotamia. Era un pueblo realmente idólatra. Ellos adoraban a diferentes dioses. Incluso cuando alguien importante moría, nos cuenta la historia que con él eran enterrados sus sirvientes para que también les sirvieran en la otra vida. Ellos adoraban a la luna, al sol. Es interesante porque habían algunos dioses que estuve extrayendo, ¿no? Buscando información. Y uno de estos dioses era el dios lunar y otro tenía que ver con la adoración a las estrellas. En fin, todos estos pueblos eran realmente idólatras. Y en medio de esa generación, de ese pueblo idólatra, Dios levanta un hombre de fe, Abraham. Y hoy quisiera que podamos aprender 3 verdades espirituales que puedan afectar a nuestra vida hoy, que nos ayuden a entender cómo proyectarnos en este 2021, cómo podemos seguir soñando, cómo podemos seguir ilusionándonos, cómo podemos emprender sueños, visiones, anhelos del corazón, cómo podemos seguir adelante a pesar de la circunstancia en la que nos encontramos. Ahora bien, en la historia, Dios se revela a Abraham, le da una misión a Abraham, que deje su tierra, su familia y todo lo que tenía, y en fe comience a viajar hacia una tierra donde Dios un día en el futuro se la entregaría a sus descendientes. ¿Qué podemos aprender de esta increíble historia? Abraham aplicó 3 principios para su vida. 3 principios para su vida, y quisiera que presten mucha atención y, si es posible, toma nota. El primer principio es el siguiente: es necesario escuchar la voz de Dios antes de emprender cualquier cosa. Es necesario escuchar la voz de Dios antes de emprender cualquier cosa. La palabra dice: el Señor le había dicho a Abraham. El Señor le había dicho a Abraham. Dios fue quien le habló a Abraham. Ahora bien, pero Marco, Dios sigue hablando hoy día, y si sigue haciéndolo, ¿cómo podemos escucharle? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios hoy día antes de emprender cualquier sueño, cualquier proyecto, la compra de un coche, la compra de una casa, lo que sea? ¿Cómo podemos escuchar a Dios, y en especial si Él sigue hablando hoy igual? La palabra de Dios nos dice hace mucho tiempo en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2 dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Dios está interesado en seguir hablando a su pueblo. En otro tiempo usó a los profetas, a los sacerdotes, a hombres y mujeres escogidas por Dios para que fueran la voz de Dios para las personas. Pero hoy día tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y con nosotros, revelándonos el mensaje de Dios escrito en su palabra, escrito en la palabra de Dios. Dios está interesado en comunicarse con nosotros por medio de su palabra. Dios nos ha dado en este tiempo el Espíritu de Dios para revelarse a nosotros. Jeremías 33:3 dice: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. ¿Sabes algo? Dios no solo está interesado en las cosas relevantes de tu vida. Hay gente que me dice: bueno, yo no quiero molestar a Dios con esta tontería. Dios está interesado en todo, no solo en tu salud física, emocional y espiritual. Dios está interesado en la casa que te quieres comprar, con la chica que quieres salir, con el chico con el que quieres comenzar un noviazgo, con quien te quieres casar, con las cosas que te preocupan de tu hijo, de tus nietos, por tu economía, cómo gastas tu dinero, cómo gastas tu tiempo. Dios está interesado en tu vida, amado amigo y hermano que me estás viendo. Dios quiere tener una relación íntima y personal contigo.
y Él desea comunicar su voluntad a través de su Espíritu y su palabra a tu vida en este tiempo. Ahora bien, como he dicho, Dios sigue hablando hoy. Por medio de su Espíritu, Él habla a nosotros. Por medio de su palabra, Él nos habla hoy día a nosotros. Dios, cuando comencé a hacerle preguntas acerca de este tiempo de tanta angustia e incertidumbre, Él me guió a la palabra de Dios. El Espíritu de Dios sigue guiando a su pueblo. El Espíritu de Dios sigue mostrándonos cuál es la voluntad y los propósitos de Dios para nuestras vidas hoy. Mira, mis hermanos, sé que tenemos un mogollón de preguntas. ¿Por qué Dios ha hecho esto? ¿Por qué ha permitido la pandemia? ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Sabes algo? Algo que he entendido después de orar y de pensar y de meditar en la palabra es que Dios lleva mucho tiempo gritándonos, no solo a la iglesia, sino a esta generación. Dios está tratando de hablarnos de muchas maneras, nos está llamando la atención y pasamos de Dios. Estamos tan ocupados con ahorrando, con comprar cosas, con entrar, salir, invertir a nuestra familia que no tenemos tiempo de escuchar a Dios. Y si algo he visto en este tiempo de pandemia es que nos hemos dado cuenta que esas cosas que antes eran lo primero y más importante en nuestra vida han pasado a un segundo, tercero y un último plano. Y ahora estamos atentos a escuchar a Dios. Estamos atentos en medio del dolor y el sufrimiento que estamos experimentando y la crisis que estamos viviendo. Dios ha logrado por fin captar tu atención y mi atención. En medio del dolor solo nos queda escuchar la voz de Dios. Y la buena noticia es que Dios quiere comunicarse con nosotros. Ahora bien, ¿qué hizo Abraham para poder comunicarse con Dios, para escuchar la voz de Dios? Leamos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7. Dice así: entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Es interesante porque Abraham lo que hizo fue construir un altar. ¿Y qué es un altar? Es un lugar de encuentro. Es un lugar donde tú y yo podemos encontrarnos con Dios. El altar tiene 4 propósitos. El primero es un lugar para invocar el nombre de Dios. Es un lugar donde nos encontramos con Dios. En la palabra de Dios vemos como desde Abraham, desde Noé, los patriarcas y toda la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel construía altares. Dios en el desierto le envió a que construyera un tabernáculo, un lugar de encuentro. Y en Juan capítulo 1 nos dice que el Verbo se hizo carne. Cristo puso su tienda de campaña entre nosotros. Él era ese nuevo altar del Nuevo Testamento donde podíamos ir y acercarnos a Él, adorarle. Ahora bien, veamos qué hizo Abraham y qué podemos aprender de él, de cómo comunicarnos con Dios y cómo escuchar la voz de Dios. Él construyó un altar, un lugar de encuentro, y ese altar tenía 4 propósitos. El primero, como he dicho, era invocar. ¿Qué es invocar? Adorar, orar, llamar, gritar. Es un lugar donde tú te apartas para encontrarte con Dios. Es un lugar donde tú puedes hablar con tu papá, con nuestro Padre Celestial y saber que Él nos escucha. Es un lugar de silencio, un lugar de recogimiento. Puede ser tu oficina, tu casa, el baño, el lugar donde planchas, un parque, no sé, un sitio donde nadie te moleste, donde el móvil no te suene, donde nadie toque la puerta. Al menos 30 minutos, 1 hora, el tiempo que puedas estar, es un tiempo que te apartas para estar en tu altar espiritual, en tu lugar de encuentro con Dios. Ese es el lugar en que la palabra de Dios dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es el lugar donde vas a tocar a la puerta de Dios y Él está dispuesto a escuchar tu voz. En segundo lugar, es un lugar para adorar. Es un lugar donde puedes levantar las manos, donde te puedes tirar al suelo, donde puedes saltar, gritar, hacer lo que quieras, pero con un corazón contrito y humillado. Es un lugar de adoración. Es un lugar donde vas a adorar a aquel que te ha sostenido hasta aquí y te ha ayudado a llegar hasta aquí y seguirá haciéndolo. Es un lugar donde podás adorar con libertad y sin ningún temor. En tercer lugar, es un lugar también para recordar. Uno de los propósitos fundamentales del altar era recordar lo que Dios había hecho, no solo en el pasado en tu vida, sino en tus circunstancias. Cuando recordamos, mis hermanas y mis hermanos,
nuestra fe se está fortaleciendo y estamos comenzando a confiar y a fortalecernos en Dios y a confiar en Dios porque recordamos lo que Él ha hecho y sabemos que lo volverá a hacer. En cuarto lugar, es un lugar de sacrificio. En el Antiguo Testamento se iba al altar para sacrificar a Dios animales puros y perfectos, un lugar de adoración. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice que nuestros sacrificios somos nosotros mismos. Nuestras ofrendas gratas ante Dios es tu corazón y mi corazón. Es entregarle nuestra vida a Dios. Es decir, mira, Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy te lo entrego. El altar es el lugar de encuentro donde tú te sacrificas, donde tú le dices a Dios, Dios, toma mi dinero, toma mi tiempo, toma mi familia, toma mi empresa, toma mis estudios. Mira, si no entregues nunca sacrifiques nada que no te cueste. Eso es un principio importante. No sacrifiques a Dios nada que no te cueste. No le des lo que te sobra. En el altar es el lugar donde tú le dices, Señor, hoy te entrego mi familia. Hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mis hijos. Hoy te entrego mi dinero del banco. Hoy te entrego mi empresa. Hoy te entrego mis estudios. Hoy te entrego todo, Señor. Toma las llaves de todos los cajones que tengo en casa. Todo es tuyo. Cuarto lugar, es un lugar de sacrificio. Así que mi hermana y mi hermano, Abraham construyó un lugar de encuentro donde él podía orar, adorar, sacrificar y también escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes algo? Cuando te acerques a Dios a ese lugar de encuentro, ve preparado con la palabra de Dios. Tráete una Biblia y algo para tomar notas, porque es ahí donde Dios va a hablar a tu vida. Es en ese lugar que tú has escogido para encontrarte con Dios, para estar a solas con Él, donde Dios va a hablar a tu vida, donde Dios se va a revelar a tu vida. Es el lugar donde vas a adorar, vas a invocar, vas a sacrificar y también vas a entregar todo lo que tienes a Él. Vas a decirle, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Así que te invito a escoger un lugar, como hizo Abraham, para recordar también todo lo que Él ha hecho. Puede ser cualquier lugar de tu casa, tu oficina, una habitación, cualquier sitio. Un sitio donde puedas estar a solas con Dios. ¿Y cómo voy a adorar? La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, Jesús le dijo a la mujer samaritana, ya no es necesario un edificio, ya no hace falta ir a Jerusalén o a este monte, ya lo podéis hacer en espíritu y en verdad. ¿Y qué quiere decir eso? Que adores de todo corazón. ¿Y sabes algo? Dios se va a manifestar a tu vida. Y Dios te va a enseñar y te va a mostrar los secretos y propósitos que tienes para ti, como lo hizo con Abraham. En este 2021, no emprendas nada sin antes escuchar la voz de Dios, sin antes ir al altar de Dios, adorarlo, recordar lo que ha hecho, invocarlo y sacrificar lo que tienes. Y luego, prepárate para escuchar su voz. El segundo principio que Abraham hizo es el siguiente. Abraham confió en lo que Dios le dijo. Abraham confió en lo que Dios le dijo. Vamos a leer versículo 2 al versículo 5. Y dice así la palabra. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Toda la familia de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió con el Señor, como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que se habían incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán cuando llegaron a Canaán. En la Escritura podemos encontrar más de 3,000 promesas para los hijos de Dios. La mayoría de ellas son para alentarnos, desafiarnos, animarnos y a empujarnos a confiar en Dios. Si hay una de las que más me gusta, está en Isaías 41, versículo 10, que dice lo siguiente. Dice así: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esta promesa Dios me la dio hace muy poco tiempo cuando estábamos como familia atravesando un tiempo de difícil pruebas y dificultades.
y sentía como Dios me consolaba y me fortalecía por medio de su palabra. La única garantía que Abraham tenía de llegar a Canaán era la palabra y la promesa de Dios. Era lo que Dios le había prometido, que haría de él una gran nación, que estaría con él y lo guiaría en ese viaje. Tú y yo vamos a continuar en este viaje que es la vida. Vamos, al igual que Abraham, tener momentos difíciles, momentos angustiosos. En este 2020 hemos vivido muchos momentos angustiosos y algunos ya hemos comenzado el 2021 con diferentes luchas y batallas y dificultades en nuestras vidas. Pero ¿sabes algo que he aprendido en este tiempo también de lucha? Lo que mejor me puede sostener en medio de la prueba es las promesas que Dios nos ha hecho. Mira, te animo a pedirle en el altar de Dios: Dios, dame un rema, una palabra, una promesa a la que aferrarme cuando llegue el día malo, en el que no haya en él ningún consuelo ni esperanza. Es en ese día de dolor en el que incluso a veces no sabemos cómo orar ni de qué manera orar, en lo único que te va a sostener es la promesa que Dios ha dado a tu vida. Abraham confió completamente en lo que Dios le había prometido. En este día te aliento y te animo de todo corazón a que dispongas tu corazón a confiar en Dios. Dios, dice la palabra, no avergüenza a ninguno de sus hijos. Dios no me avergonzó en medio de la prueba y en medio del dolor. Él consoló mi corazón y me dio una palabra, un rema, una ayuda en el tiempo de dificultad. Cuando confiamos en lo que Dios ha prometido, nos pasa al igual que Abraham. Salimos de donde estamos y llegamos al lugar que Dios quiere. ¿Quieres llegar al final de 2021 diciendo: Señor, gracias, porque hasta aquí todo aquello que me has dado, las promesas que me has dado se han cumplido? Pues confía. Abraham dio un paso de fe, dejó todo lo que tenía y siguió las promesas y la palabra que Dios le había dicho. Era su única garantía. La única garantía que tenemos, que llegaremos al final de nuestro viaje, es que Dios nos los ha prometido. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé y te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor dijo en su palabra también que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Dios es un Dios de promesa y Él cumple lo que promete. En tercer lugar, principio que Abraham aplicó: Abraham obedeció a Dios. Versículo 4 dice: entonces Abraham partió con el Señor, como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y el final del versículo 5 dice: cuando llegaron a Canaán. De nada sirve escuchar la voz de Dios, recibir la promesa de Dios si no la obedecemos. De nada sirve pedirle a Dios que bendiga a tus hijos, tu familia, tu casa, tu empresa, tus estudios, todos tus sueños y anhelos, si no tienes un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios te ha revelado por medio de su palabra y de su espíritu en el altar, en tu lugar de encuentro. Abraham no solo escuchó la voz de Dios, sino además confió en Dios y dio el paso de fe, obedeció aquello que Dios le había dicho. Amigos, son muchas las personas que viven constantemente pidiéndole cosas a Dios como si fuera Papá Noel, pero no están dispuestos a mover ni un centímetro de su vida para cambiar aquellas cosas que en su vida no le agradan a Dios. La palabra de Dios nos recuerda que hay bendición cuando obedecemos a Dios. Cuando no obedecemos lo que Dios nos dice, no podemos esperar que Dios nos bendiga y que Dios nos sostenga y nos ayude en este 2021. Que Dios nos sostenga en medio de las dificultades, porque tenemos un Padre que dice la palabra de Dios que al que ama corrige. Así que si estás viviendo en un tiempo de desobediencia de aquello que Dios te ha dicho en su palabra, ahora es el momento de arrepentirnos y de volvernos a Dios. Aprendamos de Abraham. Él escuchó a Dios, él confió en Dios y él obedeció a Dios. Ahora bien, ¿quieres que Dios bendiga tu vida? ¿Quieres que Dios te guarde en medio de esta crisis que estamos experimentando? ¿Quieres que Dios sea tu buen pastor y que aún en el valle de sombra de muerte Él te acompañe? Obedece su voz. Obedece su palabra. Obedece a sus promesas y mandamientos y verás que todo te irá bien. Porque Él ha prometido que el que le obedece, le bendice. Ahora bien, quiero terminar este sermón recordando los 3 principios
que hemos aprendido de Abraham. En primer lugar, Abraham no hizo nada sin antes escuchar la voz de Dios. No hagas nada en tu vida, no compres una casa, un coche, no emprendas nada sin antes escuchar la voz de Dios. Lo segundo que hizo Abraham, confió en Dios. Dios nos ha dado más de 3,000 promesas en su palabra para que confiemos en ella. En medio de tu día malo, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, confía en Dios. Y en tercer y último lugar, obedece la voz de Dios. Obedece a aquello que Dios te ha revelado en tu vida. Quisiera terminar orando en esta hora. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias por la vida de Abraham, Señor. Si hay algo que me consuela es saber que así como Abraham salió a lo desconocido, pero tenía la seguridad que llegaría a donde tú le habías prometido, porque confió en lo que tú le habías dado, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a confiar en tu palabra, a confiar en lo que tú nos has revelado por medio de las Escrituras. Ayúdanos a agarrarnos a las promesas. Ayúdanos, oh Dios, danos el poder para obedecer tu palabra. Ayúdanos a no abandonar ni a comenzar nada sin antes estar seguro que tú nos estás guiando, Dios. Gracias por tu iglesia y por todos aquellos que nos están escuchando. En medio de este tiempo de crisis sanitaria y económica, tenemos la convicción y la seguridad de que tú estás con nosotros porque tú nos los has prometido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga y también quisiera agradecer a Dios por estos últimos 3 años que Dios nos ha permitido estar en el edificio donde habíamos estado y ahora estaremos en un nuevo edificio muy pronto. Quiero dar gracias a Dios porque en estos 3 años, Él nos ha bendecido muchísimo. Hemos visto como muchos de vosotros habéis crecido espiritualmente. He podido ser testigo de cómo algunos de vosotros habéis conocido al Señor en este edificio y se habéis entregado a Dios. He visto a los niños crecer en estos últimos años. Así que alabo a Dios por estos 3 años en los que hemos podido estar en este edificio en Virgen de los Dolores y ahora comenzaremos en un nuevo edificio. Que Dios os bendiga a todos y ánimo. Podemos emprender cualquier cosa si escuchamos primero la voz de Dios. Que Dios os bendiga. Historias de la Biblia. De Abraham a Abraham. Este es Abraham, quien más tarde sería conocido como Abraham. Cuando Abraham estaba en la tierra llamada Canaán, Dios le dijo que mirara por encima de la tierra tan lejos como sus ojos le permitieran ver. Dios prometió que la tierra sería bendecida y que Abraham tendría muchos hijos. Pasaron 25 años después de eso. Abraham y Sarai eran ancianos y todavía no tenían hijos. Dios se le apareció a Abraham y le dijo: «No temas, yo soy tu protección. Un hijo está en camino. Mira a los cielos y cuenta las estrellas. Un día tendrás tantos hijos como estrellas hay en el cielo». Entonces Dios le dijo a Abraham que su nombre ya no sería Abraham, sino Abraham, que significa padre de muchas naciones. Dios también le dijo a Abraham que el nombre de Sarai sería cambiado a Sara. Dios prometió bendecir a Sara y le dijo a Abraham que ella quedaría embarazada y tendría un hijo. Dios hizo un pacto con Abraham ese día. Su pacto era la promesa de que Abraham tendría muchos hijos y ellos serían bendecidos.
muchas gracias por la bendición de la predicación del hermano y que bueno, que nos ha tocado así vernos por precaución, pero bueno, que dentro de poco ya estaremos en la iglesia y seguramente este tiempo va a ser un tiempo de bendición, donde nos vamos a poder otra vez hablar a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través de las llamadas telefónicas. Y nada, que el Señor os siga bendiciendo y voy a terminar con una oración. Padre, yo te pido por cada persona, por cada corazón de esta iglesia, que tú los bendigas grandemente en estos días, Señor Dios, que tú los fortalezcas, las personas que se van a ir de vacaciones, que tú estés en su corazón en cada momento, en cada situación que tengan. También, Padre, bendice a los jóvenes del campamento, Señor Dios, que sea de una bendición para ellos, Señor, y que tu misericordia esté en cada momento con ellos, Señor Dios. Señor, gracias por la iglesia, gracias por los pastores, gracias por la familia Ford que está en Estados Unidos. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén.